Hoy vamos a meternos de lleno en un mundo que a lo mejor queremos conocer, pero que en realidad está lleno de sorpresas. Totalmente. Vamos a viajar al Japón del periodo Edo, entre el 1600 y el 1888. Y la guía son los escritos del historiador Nishiyama Matsunosuke. Ujú. La misión es un poco desmontar esa postal típica, ¿no?, de samuráis y geishas, Sí, ir más allá. para descubrir cómo se vivía de verdad en una de las ciudades más vibrantes del planeta en su momento, Edo, lo que hoy es Tokio. Y es que la perspectiva de Nishiyama, lo cambia todo. Él defiende que la cultura de Edo no es una versión menor de glorias pasadas. Claro, no es una decadencia. No, para nada. Es algo radicalmente nuevo. Su genialidad no está en grandes templos o estatuas, sino en su increíble alcance. Era una cultura popular, que se vivía en la calle. Pues empecemos por ahí, por el escenario, por la ciudad. Porque Edo no era una ciudad cualquiera. Para nada. En su punto álgido estamos hablando de casi 1 millón de habitantes. Una cifra astronómica para el siglo XVIII, a la altura de Londres o París, vamos. Y con una demografía muy particular. Mitad guerreros, mitad plebeyos, los chonin. Es que la ciudad entera era un instrumento de poder. El diseño es una obra maestra de estrategia. Sí. En el centro, inexpugnable, el castillo del shogun, y a su alrededor una serie de fosos en espiral, que eran barreras, claro. Y la propia distribución del suelo lo dice todo. Totalmente. Casi un 70% del terreno para las residencias de los guerreros, en la zona alta, la Yamanote, ¿Y para los plebeyos? pues apenas un 16%. En la zona baja, el Hitamachi, con un 15% para templos y santuarios. Un 16%. La densidad de población tenía que ser brutal. Imagínate. Y en medio de esto, un sistema que a mí me parece alucinante, el Sankin Kotai, la asistencia alterna. Ajá. O sea, la idea de obligar a todos los señores feudales a vivir un año sí y otro no en la capital, y encima tener a sus familias allí como rehenes. Es una jugada de control político increíble. Absolutamente. Y tuvo una consecuencia económica que seguramente no esperaban y que lo cambió todo. ¿A qué te refieres? Al obligar a cientos de daimyo, con todos sus séquitos, a vivir en Edo, se creó una clase consumidora masiva. Claro, Piénsalo, miles y miles de samuráis que no producían nada, ni arroz, ni telas, nada, solo consumían. ¿Y quién les daba todo eso? los chonin, los plebeyos del Shitamachi, artesanos, comerciantes. Exacto. De repente, Edo se convierte en un motor de consumo gigantesco. Todo el dinero del país va a la capital para mantener a esta élite. Exacto. Y esto crea una dinámica de poder que es fascinante. Y muy paradójica. Porque los samuráis tienen el estatus, el poder, la espada. Sí, pero los comerciantes, que socialmente estaban abajo del todo, son los que tienen el dinero. El dinero contante y sonante. Y ese dinero les da un nuevo poder. El poder cultural. Son ellos los que van a financiar el teatro, el arte, la moda, todo lo que definirá la época. Y esa división tan clara, la ciudad alta de los guerreros y la baja de los plebeyos, tuvo que forjar una identidad muy, muy marcada. De ahí sale el Edoko. Precisamente, el Edoko, el hijo de Edo, es un producto puro del Shitamachi. Ajá. Su identidad se construye por oposición. No son como los samuráis estirados de la colina. Ni como los de provincias. Exacto, a los que ven como unos paletos. El Educo es ingenioso, algo descarado, generoso, hasta el punto de no guardar para mañana y sobre todo muy orgulloso de su ciudad. Hay un dato en los textos que me dejó pensando. El japonés estándar de hoy viene del dialecto de la clase guerrera de Edo. Sí, es un dato increíble. Cuesta imaginar cómo la forma de hablar de un grupo social, en una sola ciudad, acaba por imponerse a todo un país. Fue algo natural. Fue una mezcla. Por un lado, el prestigio era innegable. Edo era el centro del poder. Claro, su dialecto se asociaba a la élite. Eso es. Pero el gran vehículo de expansión fue, de nuevo, el Sankin Kotai. Los señores y sus séquitos, al volver a sus provincias, se llevaban la forma de hablar de la capital. Se convirtió en una especie de lengua franca para la clase dirigente. Y de ahí se fue filtrando hacia abajo. Exacto. Y bueno, con una nueva sociedad y una nueva lengua, supongo que también llega una nueva forma de entender la belleza, una nueva estética. Aquí entra el famoso concepto de Ikki, ¿no? Sin duda. El Ikki es la quinta esencia del espíritu de Edo. Y es un concepto dificilísimo de traducir. ¿No es bello y ya está? No, no. Es más un estilo, una elegancia urbana, sutil, con un toque de picardía.
Nishiyama dice que nace de la tensión en las relaciones humanas, sobre todo en barrios como el de Yoshiwara. Los textos lo desglosan en 3 partes, ¿verdad? Vitai, que sería la coquetería, Sí, Hari, que es como un orgullo o entereza, y Akanoke, que sería una sofisticación que parece natural, sin esfuerzo. una combinación muy compleja, sí. Y lo más fascinante que señala Nishiyama es que el Iki vive en el ámbito de lo potencial. ¿Cómo que lo potencial? Pone un ejemplo brillante. Una joven esposa recién casada puede ser guapísima, pero según esta estética le falta Iki, ¿Y por qué? porque su vida ya está resuelta. Su destino está fijado. No hay tensión, no hay posibilidad. O sea que el Iki valora más la posibilidad de una relación que la relación en sí. Exactamente. Es la estética de la seducción, del juego, de lo que aún no ha ocurrido. Es un paralelismo muy bueno. Se recrea en esa vibración del qué pasará. La gran diferencia quizá es que el Iki exigía una contención y una sutileza enormes. Sugerir, no mostrar. Justo. En nuestra cultura de redes sociales a menudo es todo lo contrario, se premia lo explícito. Pero la raíz, esa fascinación por la posibilidad, es muy parecida. Un ideal estético que nace del ocio, no de la vida doméstica. Justo ahí. Y claro, un mundo tan centrado en el ocio, en esas relaciones y en esa estética, necesitaba una forma de representarse, de capturar esos momentos. Ahí entran los ukiyo-e. Exactamente. El ukiyo-e, el arte del mundo flotante, es el espejo perfecto de esta sociedad. Y a mediados del 18, Edo le quita el puesto a Kioto como capital editorial de Japón. Sí, y surgen figuras clave como el editor Tsutaya Yusaburo, que no era un simple impresor, ¿eh? Era un visionario, un mecenas, casi un productor de estrellas. Él descubrió a Utabaro, ¿no? Autamaro, el gran retratista de la belleza femenina, y al enigmático Sharaku con sus retratos feroces de actores de kabuki. Los lanzó a la fama. Es interesante que menciones la impresión, porque los grabados polícromos, los nishikie, suponen una ruptura visual enorme, y el texto apunta a una influencia occidental. Sorprendente, ¿verdad? Mucho, en un Japón teóricamente cerrado al mundo. Bueno, había una pequeña ventana, el puesto comercial holandés en Nagasaki. Ah, Por ahí se colaban libros, grabados en cobre, pinturas al óleo, y los artistas de Edo quedaron fascinados con 2 cosas que eran ajenas a su tradición. ¿cuáles? El uso del color para llenar todo el cuadro en lugar de valorar el espacio vacío y, sobre todo, la perspectiva lineal, la idea de crear profundidad. O sea que no eran artistas aislados, había una comunidad intelectual muy activa. Totalmente. Círculos de eruditos, poetas y artistas que se reunían, compartían estos materiales exóticos y experimentaban. Cogieron una técnica extranjera y la adaptaron a sus temas: actores, cortesanas, vistas del monte Fuji. Crearon algo nuevo. Un híbrido que se convirtió en un símbolo de la identidad de Edo. Vale, hemos hablado del Iki, que es sutil, y de los grabados, pero la cultura de Edo también tenía un lado increíblemente dramático y exagerado. Pienso en el teatro kabuki. La antítesis, sí. Es que parece lo contrario a esa elegancia contenida. Es la otra cara de la moneda. E igual de importante. Si el Iki es la cultura de la insinuación, el kabuki de Edo, sobre todo el estilo aragoto o estilo bravura de Ichikawa Danjuro, es la cultura de la hipérbole. Poses exageradas, maquillaje espectacular. Y tramas de superhéroes, básicamente. Y según los textos, no era solo entretenimiento, tenía una función social muy potente. Ujú. Canalizaba el espíritu de los kyokaku, esos caballeros callejeros que defendían a los plebeyos. El aragoto era una fantasía de justicia entonces. Totalmente. Para el pueblo llano. La obra más famosa, Shibaraku, que significa un momento, se representaba todos los años. La trama es simple, ¿no? Muy simple. Un villano poderoso va a ejecutar a unos inocentes. Cuando todo parece perdido, se oye una voz atronadora desde el fondo del teatro. ¡Un momento! Y aparece el héroe. Un personaje sobrehumano que aniquila a los malos y salva a los débiles. Tenía que ser una catarsis increíble para un público que se sentía impotente frente a la clase samurái. Era un ritual colectivo. El público iba a participar en esa liberación. Era una forma de reafirmar su sentido de la justicia en un mundo donde, oficialmente, no tenían poder. El kabuki les daba voz y desahogo. Lo que más me sorprende de todo esto es lo democrática que parece esta cultura. Sí,
No estaba encerrada en palacios, estaba en todas partes. Ahí está la clave de Edo, según Nishiyama. Y un mecanismo que lo permitió fue la expansión del sistema Iemoto. Que es como un gremio o una escuela para las artes. Algo así, con una estructura jerárquica muy definida, del gran maestro al último aprendiz. Pero eso era tradicionalmente para la élite, ¿no? Lo era. Pero en el periodo Edo, este sistema se expande masivamente y se abre a los plebeyos. Artes que antes eran exclusivas de la corte, como la música gagaku o el teatro no. Se vuelven accesibles. De repente, un comerciante rico o un artesano podían pagar para ser discípulos. Y con ello no solo aprendían un arte, sino que se convertían en mecenas. La cultura se convierte en un bien de consumo. Y esto llega hasta los niveles más humildes. La anécdota de Iwa, la vendedora de tofu, es conmovedora. Es una historia maravillosa que Nishiyama rescata así. Iwa era una vendedora ambulante que, al final del día, iba a una tienda de libros de alquiler. No para ella. No, para pedir prestadas novelas que luego le leía en voz alta a su padre, que estaba ciego y enfermo. Es que eso nos dice dos cosas extraordinarias. Dilo tú. Primero, que una mujer de la clase más baja sabía leer, lo que apunta a una alfabetización altísima. Y segundo, que la literatura, las historias, eran un bien esencial. Tan importante como la comida o el consuelo. Deja de ser un simple dato para convertirse en un testimonio humano. Y junto a la cultura, la religión también parece jugar un papel central, pero de una forma muy social, muy festiva. Completamente. Nishiyama analiza el diario de un tal Saito Gessin, que era una especie de representante de su barrio. Su calendario es una sucesión constante de actividades religiosas que en el fondo son sociales. Festivales, procesiones. Las ferias del Día del Gallo en los santuarios, por ejemplo, que eran una mezcla de mercado, fiesta y rito para la buena suerte en los negocios. Y la idea de construir réplicas en miniatura del monte Fuji por toda la ciudad para que la gente pudiera peregrinar sin salir de su barrio. Es que eso refleja perfectamente el espíritu de Edo. Es muy práctico. La religión no era algo solemne y distante. Era parte del tejido de la vida, una excusa para reunirse, celebrar, comerciar. La vida espiritual y el ocio estaban totalmente entrelazados. Si unimos todas las piezas, el cuadro que emerge de la cultura de Edo es el de una sociedad que, durante más de 2 siglos de paz y de un aislamiento casi total, se dedicó a perfeccionar el arte de vivir. Sí, encontraron un valor inmenso en el ocio, en las relaciones humanas, en la belleza de lo cotidiano, en el ingenio de su comunidad. Y nos deja con una pregunta que creo que es muy pertinente para hoy. A ver. Nosotros vivimos en una era de conexión global constante, de estímulos infinitos. La cultura de Edo floreció haciendo justo lo contrario, mirando hacia adentro. Encontró la sofisticación no en la novedad de lo lejano, sino en la profundización de sus propias tradiciones. Y en la infinita complejidad de las relaciones humanas a pequeña escala. Quizá nos estemos perdiendo algo al mirar siempre tan lejos.